Bienvenidos otra vez a otro programa de Un legado a defender. Soy la hermana Miriam y hoy vamos a seguir hablando del documento Dignitatis Humanae. Hoy vamos a mirar más bien qué significa libertad de coacción. ¿Qué significa, ya mirando a la sociedad, qué significa la libertad religiosa? ¿En qué consiste el papel del gobierno? ¿Cuáles son mis derechos como persona y también como comunidad, como familia? ¿Y cómo tiene que ser esto ya bajando a cosas más concretas? Vamos a enfocar más en la libertad de coacción. Recordamos cómo define el Concilio Vaticano II el derecho a la libertad religiosa. Esto sale en el número 2 de Dignitatis Humanae, lo vamos a leer. Esta libertad consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, tanto por parte de individuos como de grupos sociales y de cualquier potestad humana. Y esto de tal manera que en materia religiosa ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella, en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos. Más adelante vamos a hablar de cuáles son los límites de la libertad religiosa. Pero primero vamos a recordar por qué. Y es porque la esencia de la libertad religiosa exige la libertad de coacción. Como vimos en el último programa, el hombre tiene el deber de buscar la verdad. Y vimos cómo el hombre viene impulsado por su propia naturaleza y también está obligado moralmente a buscar la verdad. Y una vez que encuentre la verdad, tiene obligación moral de conformar su vida a esa verdad. De tal forma que vaya dirigiendo su vida libremente hacia ese fin, hacia la verdad que ha encontrado, que ha descubierto, porque en último término la verdad no se inventa, se descubre, está allí, la realidad existe, las cosas son como son. Entonces yo descubro la verdad y una vez descubierta, tengo la obligación moral de conformar mi vida a esa verdad. Y si no lo hago, soy responsable por ello y tendré que pagar las consecuencias. Es precisamente porque hablamos de un deber de buscar la verdad, también podemos hablar de la libertad religiosa. Porque tengo ese deber como persona humana y mi perfección, mi plenitud depende de ese deber, también podemos hablar del derecho de poder ejercer libremente ese deber. Y eso es la libertad religiosa. Y dice el número 2 del Dignitatis Humanae que el hombre no podrá vivir según estas exigencias si no goza de libertad psicológica al mismo tiempo que de inmunidad de coacción externa. Son dos aspectos muy importantes. La primera es libertad psicológica. Y eso significa que yo tengo que tener la libertad de buscar sinceramente la verdad, sin miedo a las consecuencias. Y esto significa que cuando yo me pregunto por el sentido de mi vida, cuando yo me pregunto por la verdad y voy buscando la verdad, si existen tales circunstancias en la sociedad que tengo miedo de sacar la conclusión de que la verdad está en la religión cristiana, pues al final no gozo de esa libertad psicológica, porque el miedo a lo que me puede pasar está afectando esa búsqueda de la verdad. Y de modo semejante, dice el documento que el hombre necesita gozar de la inmunidad de coacción externa. Y eso ya no solo el miedo, sino realmente las circunstancias concretas que pueden afectar la vivencia o la búsqueda de la verdad. Como por ejemplo, si soy católico y eso significa que voy a misa los domingos, pero dadas las circunstancias concretas de mi país, pues si voy a misa puede que me maten, puede que me pongan una multa, pues no gozo de la libertad externa de poder ejercer mi religión. Entonces, son los dos aspectos. Por un lado, esa libertad psicológica y por otro lado, la inmunidad de coacción externa, para poder
buscar libremente la verdad y luego realmente vivirla en mi vida. Dignitatis Humanae número 4 va a empezar a hablar de las comunidades, porque es verdad que la libertad religiosa se funda, como hemos visto en el último programa, se funda en la dignidad humana. Y eso significa que sus cimientos están en cada persona humana, en cada individuo. Pero estos individuos tienen derecho a formar comunidades. Y como consecuencia, las comunidades también gozan de esta libertad religiosa. El documento dice que la comunidad, formar comunidades, es una exigencia de la naturaleza social y también de la religión misma, las dos cosas. Por un lado vemos que en Gaudium et Spes número 12 dice el concilio: el hombre es en efecto por su íntima naturaleza un ser social y no puede vivir ni desplegar sus cualidades sin relacionarse con los demás. Dios es una comunión de personas. Dios nos ha creado en su imagen y semejanza, y nosotros también tenemos la necesidad de entrar en relación con los demás. Entonces tenemos el derecho de formar comunidades. Y el Lumen Gentium número 9 dice que fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. El Señor ha querido formarnos como pueblo suyo, ha querido que entremos en comunidad los unos con los otros para luego a la vez entrar en comunión con Él. Y por lo tanto, tenemos el derecho de formar comunidades. Entonces el documento dice que la comunidad tiene que tener libertad para poder regirse por sus propias normas, honrar a la divinidad con culto público, ayudar a sus miembros en el ejercicio de la vida religiosa y sustentarlos con la doctrina, para promover instituciones en las que colaboren los miembros con el fin de ordenar la propia vida según sus principios religiosos. A continuación va a hablar de 5 cosas en las que la comunidad tiene el derecho de que no se les impida hacer estas 5 cosas. Vamos a saltar al quinto. Podéis mirar los primeros 4 tranquilamente en casa. Estamos en el número 4 del Dignitatis Humanae. Y dice que tiene derecho de que no se les impida la enseñanza y la profesión pública de palabra y por escrito de su fe. Pero hay una nota aquí. Y dice que en esta enseñanza, en esta profesión pública de la fe, hay que abstenerse siempre de cualquier clase de actos que puedan tener sabor a coacción o a persuasión inhonesta o menos recta. No podemos coaccionar a los demás para que se conviertan. Hay que proponer la fe y dejarles libres para que reconozcan la misma verdad. Entonces, se trata de proponer, de enseñar la verdad de manera coherente y siempre con caridad, pero a la vez evitando todo lo que pueda parecer coacción. Estoy recordando, por ejemplo, en ciertos lugares de misión, ha dado casos de misioneros que entran y en que empiezan a dar cosas materiales a la gente, que no está mal ayudarles materialmente, es necesario, especialmente cuando carecen precisamente de lo necesario para vivir. Pero ya es coacción cuando yo empiezo a dar estas cosas materiales precisamente para que se conviertan a mi religión. No estoy respetando la libertad de esa gente, estoy aprovechando de ellos realmente. Y aquí el documento está diciendo que tenemos que evitar todo lo que parezca cosa semejante, porque no es honesto. Porque hoy en día tenemos mucho peligro de acostumbrarnos a dividir nuestra vida en compartimentos, por así decirlo. Y tenemos la tendencia de pensar que la religión es una faceta más de mi vida, que la religión, pues bien, lo pongo allí a lo mejor 1 hora y media, 1 hora los domingos, quizás algo entre semana, a lo mejor rezo de vez en cuando, pero realmente es como poner la religión dentro de un cajón. Y simplemente lo saco cuando quiero y lo meto otra vez cuando haya terminado, y esa es la religión. Y quizás una parte de esto venga de la Reforma Protestante, porque allí realmente empezamos a meter la religión en la vida privada.
y empezamos a dividir vida privada y vida pública. Pero es importante que reconozcamos que si la religión tiene que ver con el sentido de mi vida, con la parte más profunda, más íntima de mi ser, no puede ser una faceta más. Es algo que está llamado a conformar, afectar, identificar toda mi vida, especialmente la religión cristiana, la religión católica. Últimamente estamos llamados a identificarnos con Cristo, a que toda nuestra vida sea como otra vida de Cristo. Y por eso lo más natural de una religión es que eso tenga afectos serios en mi vida, en toda mi vida. El documento aquí dice que no se puede prohibir a las comunidades religiosas manifestar libremente el valor peculiar de su doctrina para la ordenación de la sociedad y para la vitalización de toda actividad humana. Finalmente, en la naturaleza social del hombre y en la misma índole de la religión se funda el derecho por el que los hombres, impulsados por su propio sentimiento religioso, pueden reunirse libremente o establecer asociaciones educativas, culturales, caritativas y sociales. Precisamente porque somos por naturaleza un ser social, mi religión va a tener consecuencias de cara a los demás y va a tener consecuencias de cara a la sociedad. Eso es lo más normal. Y las comunidades tienen que gozar de la libertad suficiente para poder hacer eso. Más adelante vamos a hablar de los límites, porque sí que existen ciertos límites. Aquí entramos en el número 5 del documento. Y dice que cada familia, en cuanto sociedad que goza de un derecho propio y primordial, tiene derecho a ordenar libremente su vida religiosa doméstica, bajo la dirección de los padres. Subraya que es la responsabilidad de los padres también ordenar y dirigir la vida familiar en el aspecto religioso. Y aquí conviene, porque es verdad que a lo mejor hasta aquí, hasta llegar a ser padre, he vivido mi vida como he querido. No he tomado el tiempo necesario para responder a las preguntas a las que hay que responder. ¿Qué es el sentido de la vida? ¿Dónde voy? ¿Cuál es mi destino? ¿Cómo estoy viviendo ahora realmente me lleva a ese destino o no? Son preguntas esenciales, pero que muchas veces las aplazamos. Como padres aparece una responsabilidad muy grave, porque ya no es solo mi vida, estoy afectando la vida de mis hijos. Según como yo vivo mi vida, pues mis hijos también van a vivir lo mismo. Entonces, si no hemos parado para responder a estas preguntas para nosotros mismos, pues tenemos la responsabilidad como padres de reflexionar y empezar a tomar decisiones y a conformar la vida en consecuencia. Y aquí dice que los padres tienen el derecho de determinar la forma de educación religiosa que se ha de dar a sus hijos, según sus propias convicciones religiosas. Los padres tienen el derecho de elegir la educación religiosa de sus hijos, precisamente porque la religión no es una asignatura más. La religión no es un cajón, un compartimento, una faceta más de mi vida. Tiene que ver con todo lo que soy. Y si se vive en coherencia, afecta toda mi vida. Entonces, no es indiferente que se aprenda una cosa o otra en la clase de religión, porque según lo que estoy aprendiendo, voy a encaminar toda mi vida hacia una meta o otra, y conviene saber si esa meta es la verdadera o no. El documento aquí dice: la autoridad civil debe reconocer el derecho de los padres a elegir con verdadera libertad las escuelas u otros medios de educación. Ya que los padres tienen este derecho y deber para con sus hijos, el gobierno tiene que reconocerlo y tiene que, de alguna manera, facilitar o por lo menos no poner obstáculos para que se hallan las formas adecuadas de educación religiosa. Bien, dice que se violan los derechos de los padres, primero, si se obliga a los hijos a asistir a lecciones escolares que no corresponden a la persuasión religiosa de los padres. Allí ya están violando el derecho de los padres. Entonces, si yo no soy libre para decidir que mi hijo no debe asistir a esta clase porque va en contra de mi religión, pues ya mis derechos como padre se violan. Yo tengo el deber como padre de proteger a mis hijos y ayudarles a encaminarse bien. El otro punto que toca aquí dice que se violan los derechos de los padres si se impone un único sistema de educación del que se excluye totalmente la formación religiosa. Los padres tienen derecho a que sus hijos aprendan algo de la religión. Y si se obliga, si se impone
obligatoriamente un sistema que no incluye ni la posibilidad de una educación religiosa, allí también se violan los derechos de los padres. Se podría decir mucho más de esto, pero lo importante ahora mismo es que quede claro qué es lo que dice el documento, dónde están mis derechos y dónde está el deber de la autoridad civil. El siguiente número habla de la promoción de la libertad religiosa. Esto es el número 6 del Dignitatis Humanae. Y este número realmente va a definir el concepto del bien común. Esto es un concepto muy importante. Se dice con muchísima frecuencia, para defender el bien común tenemos que hacer tal. O para respetar el bien común no se puede hacer tal cosa. ¿Qué significa bien común? ¿De qué estamos hablando? El documento define bien común como el conjunto de las condiciones de la vida social mediante las cuales los hombres pueden conseguir con mayor plenitud y facilidad su propia perfección. Si cada individuo está llamado a buscar la verdad y luego dirigir su vida libremente hacia esa verdad, eso significa que cada individuo está llamado a la perfección. Cada individuo está llamado a la plenitud, últimamente a la santidad, a la unión con Dios. Si eso es la meta de cada individuo, es también la meta de la sociedad. Entonces, ¿por qué está la sociedad ahí? Para que ese camino hacia la perfección se consiga con mayor plenitud y facilidad. Por eso dice que el bien común se asienta sobre todo en la observancia de los derechos y deberes de la persona humana. La misma vocación a la verdad significa que yo, como persona, tengo ciertos derechos y ciertos deberes. Y eso significa, a nivel de sociedad, hablando del bien común, mucho del bien común va a ser simplemente gestionando bien la observancia de los derechos y deberes de la persona humana. Una parte esencial del deber del gobierno es la protección y promoción de los derechos inviolables del hombre. Uno de esos derechos es precisamente la libertad religiosa. Debe, pues, la potestad civil tomar eficazmente a su cargo la tutela de la libertad religiosa de todos los ciudadanos con leyes justas y otros medios aptos. Entonces, el gobierno tiene que reconocer que la libertad religiosa forma parte del bien común. Y dice aquí va a enumerar varias cosas, varios deberes del gobierno. Vamos a verlo muy por encima, pero estamos en el número 6 si luego queréis mirarlo más lentamente. Dice que el gobierno debe facilitar las condiciones propicias que favorezcan la vida religiosa. ¿Por qué? Precisamente por lo que acabamos de ver. Si la perfección de la sociedad también está en que los individuos lleguen a su perfección, que es realmente encaminar su vida hacia la verdad, que es la unión con Dios, pues favorece a la sociedad que haya cierta facilidad en vivir la religión. Dice, para que los ciudadanos puedan ejercer efectivamente los derechos de la religión y cumplir sus deberes. Dice además, para que la misma sociedad goce así de los bienes de la justicia y de la paz que dimanan de la fidelidad de los hombres para con Dios y para con su santa voluntad. Cuando hay muchos individuos en la sociedad que están viviendo de cara a Dios y están viviendo bien la religión, la sociedad sale ganando, realmente, porque para eso está la sociedad, para eso estamos nosotros en el mundo. Y basta simplemente con reflexionar un poco sobre la historia y la importancia que ha jugado el cristianismo en la formación de la sociedad, especialmente occidental. Hay muchos valores que existían en la sociedad precisamente porque la religión cristiana llegó a tal fuerza que informaba, que tenía una consecuencia muy concreta dentro de la sociedad. Y la sociedad ha beneficiado de estos valores y por eso el gobierno tiene el deber de facilitar las condiciones necesarias para que los individuos dentro de la sociedad puedan llevar una vida religiosa. Y eso va a tener consecuencias a nivel de la sociedad.
Aquí el documento dice que el gobierno, la autoridad civil, obra mal cuando, primero, impone a los ciudadanos por la fuerza o por miedo o por otros recursos la profesión o el abandono de cualquier religión. Y la segunda cosa que subraya aquí, obra contra la voluntad de Dios y contra los sagrados derechos de la persona y de la familia humana cuando la fuerza se aplica bajo cualquier forma con el fin de eliminar o cohibir la religión. Cuando el gobierno obra de tal forma que está intentando a reprimir, a eliminar la religión de la sociedad, está obrando no solo en contra de la persona humana, pero también en contra de Dios. Porque cada persona humana, por voluntad de Dios, está llamada a la verdad, está llamada a poder dirigir su vida libremente hacia Dios. Y el gobierno, la autoridad civil, no puede obstaculizar esa búsqueda, no puede obstaculizar esa vivencia de la religión. Ahora vamos a ver brevemente los límites de la libertad religiosa. Estamos en el número 7 del documento. Y dice que el derecho a la libertad religiosa se ejerce en la sociedad humana y por ello su uso está sujeto a ciertas normas que lo regulan. En el ejercicio de sus derechos, cada uno de los hombres y grupos sociales están obligados por ley moral a tener en cuenta los derechos de los otros, los propios deberes para con los demás y el bien común de todos. Entonces, precisamente por eso la sociedad civil tiene derecho a protegerse contra los abusos que puedan darse bajo pretexto de libertad religiosa. Eso significa, claro, que otras personas podrían querer ejercer su libertad religiosa para hacer ciertas cosas, pero en realidad sus acciones están dañando mi propia libertad, mis propios derechos. Un ejemplo de esto sería si yo, bajo pretexto de libertad religiosa, voy por allí robando, abusando de la gente, matando, y digo que mi religión me dice que debo de hacer tales cosas, pues allí tenemos que decir que no. Tu libertad no te da derecho a violar los derechos de los demás. Entonces, la sociedad civil aquí tiene derecho a protegerse. Corresponde principalmente a la autoridad civil prestar esta protección. Dentro de una sociedad debe de ser el gobierno, debe de ser la autoridad civil quien preste esta protección contra los abusos de la libertad religiosa. Ahora bien, dice el documento que es importante que el gobierno no obre de forma arbitraria. Debe obrar según las normas jurídicas conformes con el orden moral objetivo. Significa que las normas son objetivas. Entonces, podemos recordar la ley eterna que tocamos en el último programa. Y aquí el documento va a hablar de 3 facetas de este orden moral objetivo. No vamos a entrar ahí ahora mismo, pero lo podéis ver en el número 7 de Dignitatis Humanae. Lo importante es reconocer que todo esto constituye una parte fundamental del bien común y está comprendido en la noción de orden público. Son normas objetivas. Por lo demás, se debe observar en la sociedad la norma de la libertad íntegra, según la cual la libertad debe reconocerse al hombre lo más ampliamente posible y no debe restringirse sino cuando es necesario y en la medida en que lo sea. Si el hombre no está abusando de su libertad para violar los derechos de los demás, se debe de respetar la libertad de los individuos. Para terminar este programa vamos a mirar brevemente el número 8, que realmente viene a ser una llamada a la responsabilidad, una llamada a la necesidad de formar bien a los hombres. Y reconocen los padres conciliares que algunos utilizan la libertad como pretexto de no someterse a la autoridad legítima. Y dicen evidentemente que esto no está bien. Existe una autoridad legítima, una autoridad buena que hay que respetar. Y como ciudadano hay que someterse a esa autoridad legítima. Y hablan los padres conciliares de la necesidad de formar a los hombres de tal forma que sepan reconocer esa autoridad, que sepan reconocer la autoridad legítima y que sean obedientes a esa autoridad, que sepan someterse. Dicen también que es importante formar a los hombres para que sean amantes de la genuina libertad. Y aquí recordamos el programa cuando hablamos de la libertad
para la verdad, la libertad verdadera. Entonces, estas personas tienen que ser formados de tal forma que empleen su libertad para tomar decisiones guiados por la verdad. Yo obro según donde encuentro la verdad. Y la verdad no se inventa, se descubre, está allí, las cosas son como son. Luego ya hay que ordenar sus actividades con sentido de responsabilidad, sabiendo dónde está la verdad, sabiendo que vivo dentro de una sociedad, que soy una persona que tiene responsabilidad personal, yo tengo que tomar decisiones con un sentido de responsabilidad y también esforzarme en secundar todo lo verdadero y lo justo, dispuesto también a asociarme a los demás para conseguir el bien, para conseguir la verdad. Y cuando obra así la sociedad, las cosas van bien. Hay paz, hay tranquilidad, hay orden y hay bienestar. Porque todos están tirando y todos están haciendo lo que tienen que hacer. Hasta aquí hemos llegado al documento de Dignitatis Humanae. En el programa siguiente vamos a terminar el documento y ahí vamos a ver lo que es la segunda parte que tiene que ver con cómo se entiende o cómo se fundamenta la libertad religiosa en la revelación. Muchas gracias por acompañarnos en este programa de Un legado a defender. Hasta la próxima.